importante decir que el acoso sexual contra las mujeres en Transmilenio es una expresión más de la violencia contra las mujeres. La ciudadanía identifica algunos de estos hechos contra las mujeres como delitos, pero hay muchos ciudadanos y ciudadanas que no la consideran un delito. La gente piensa que es normal que a las mujeres se les acose en el transporte público. ¿Cuál es el problema más frecuente para las mujeres en el transporte público? A mí no me ha tocado, pero sobre todo el acoso sexual, el robo. La gente que no lo respeta a uno, o sea, los pasajeros. Hay muchas cosas, muchos factores que deberían de ser como estar más controladitos, ¿no? Morbosean y aprovechan la oportunidad para estar cerca de una mujer y faltarles al respeto. Mi nombre es María Camila Sánchez, soy periodista. Yo abordé uno de los articulados a la altura de la estación del Virrey y allí pues había muchísima gente, yo estaba de afán y me metí en la última puerta del bus por la cantidad de gente, en fin, por supuesto iba muy incómoda, iba muy despichada y en la siguiente estación, que fue la estación de la calle 85, un señor se subió, pues se subieron como 3 personas, si no estoy mal, y yo sentí que de pronto sentí algún roce, pero bueno, con tanto congestión en el sistema, pues yo creí, bueno, es normal. Más o menos ya llegando hacia el portal de la 80, ya el bus estaba mucho más desocupado y me di cuenta que ese roce que yo había sentido, más o menos en la pelvis, que en verdad fue pues fue como, no sé cómo decirlo, llegando hacia el portal de la 80, el bus un poco más desocupado, me di cuenta que había un individuo que se me estaba acercando mucho y de forma muy sutil estaba mandando su mano hacia la parte de atrás para tocarme las partes íntimas. De la Secretaría nombramos el tema de acoso sexual de manera general para visibilizar todas esas violencias muy naturalizadas en la vida de las mujeres que se dan en el ámbito de lo público y específicamente en el transporte público y que un poco como que se traducen en la instrumentalización del cuerpo de las mujeres que permite que los hombres en cualquier escenario se sientan con el derecho de ejercer tocamientos contra ellas o de incluso llegar a constituir conductas que puedan configurarse como accesos sexuales en contra de las mujeres. Pero es que no hay el espacio suficiente como para que uno se haga ni respetar ni que no permitas que la gente llegue a ti, por decirlo así. Ese tumulto lo que hacen es que te perjudican porque dañan tu cuerpo y es muy difícil también para nosotras educar a niños con esos ejemplos. Cuando alguien manifiesta que lo están tocando, que está sintiéndose agredido, que siente miedo, nadie sale a rescate. Es que la civilización cuesta. Por ejemplo, en el metro de París o en el metro de Nueva York o de Berlín o de Tokio, en donde uno va tan aglutinado, no se ve esto. Si se ve, es fuertemente censurado. Avergonzada la persona que hiciera una cosa por el estilo. Inmediatamente se le llamaría la atención y todo el mundo se solidarizaría con la víctima o con la persona que sufrió, por ejemplo, ese manoseo. Entonces, en ese sentido, nos toca aprender y eso toma tiempo. Bien, uno de los temas recurrentes en transporte público es que las mujeres, fundamentalmente de la periferia de la ciudad, tienen que salir muy temprano de sus casas, ya sea para llevar los niños al colegio, ya sea porque tienen que atravesar toda la ciudad para trabajar, y lo mismo pasa en horas de la tarde cuando deben regresar. Eso genera una problemática porque son generalmente horas pico, donde los buses van muy llenos, donde las mujeres se exponen no solo su integridad, sino a cualquier digamos, manifestación de violencia, y obviamente eso afecta la calidad de vida de las mujeres. En ese momento yo entro en pánico porque no sabía si gritar, no sabía si cogerle la mano al tipo. Ese señor se dio cuenta que yo me había dado cuenta, pero finalmente pues yo dije, estoy muy cerca al portal de la 80, puedo llegar al portal y acudir a las autoridades que frecuentan el portal, o pensé que frecuentaban el portal.
y al llegar este individuo sale corriendo del bus. Yo también intento salir corriendo detrás de él, pero él se sube al primer alimentador que ve y yo empiezo a gritar que por favor detengan el bus, que no lo dejen ir, que había sido víctima de acoso sexual por parte de ese individuo y nadie me ayuda. Cuando se presentan situaciones que ponen en riesgo o afectan a la mujer, Transmilenio inmediatamente trabaja de la mano de la Secretaría de la Mujer y desarrolla estrategias para poder minimizar cualquier acto de violencia hacia ellas. Es un trabajo que hacemos en conjunto. ¿Qué hemos hecho? De ahí salieron los vagones preferenciales, los tenemos en 4 troncales y básicamente es a voluntad de las mujeres ir en el vagón de adelante o pueden ir en el mixto. ¿Qué buscamos con esto? Generar cultura ciudadana y dignificar el buen trato a la mujer dentro del sistema. Los funcionarios de Transmilenio, había uno que me decía, yo no puedo ayudarlas, no puedo detener la operación del sistema. Una señora me decía, ay pobrecita, tranquila, no, todo va a estar bien, pero no pasó nada. Finalmente pues el bus arrancó, no había auxiliares de la policía, no había nadie y yo lo que hice fue llamar de inmediato a la línea del 123 pensando que de pronto ellos podían operar de forma rápida, simultánea con la policía y cuando yo llamé recuerdo que el operador me decía no se preocupe, yo la voy a ayudar, pero cuénteme qué fue lo que pasó y mientras tanto yo intentaba localizar visualmente algún auxiliar. En esa plataforma no había ningún auxiliar de policía, no había policía y se me cayó la llamada. Me pasé a la otra plataforma y ahí sí encontré a los auxiliares de policía a quienes les conté qué era lo que había pasado y ellos me dijeron no, pero pues ya el alimentador se fue, ya qué podemos hacer, no podemos hacer nada, ¿quién la manda a no gritar? Nuestra responsabilidad es que todos los usuarios se muevan bien en el sistema y para eso generamos las buenas prácticas, los buenos comportamientos, hay un manual del usuario y obviamente la policía y todo lo que tengamos que hacer funciona de la mano, tan así que cuando trabajamos este tipo de acciones, la policía trabaja mucho con nosotros y hay en este momento personal encubierto, tanto femenino como masculino, para detectar cualquier acción violenta hacia nuestros usuarios, especialmente a las mujeres, niños y adultos mayores. Transmilenio, el día del alboroto, el día que todos los medios sacaron mi caso, me dijeron que iban a revisar las cámaras, que iban a tomar medidas ante el asunto, que eso no iba a volver a pasar, que iban a revisar las cámaras y eso fue todo el anuncio. Al tiempo que se hizo también el anuncio de la inauguración de los vagones exclusivos para mujeres, que fue un plan piloto, me invitaron a ir al lanzamiento del vagón, pude hablar con el doctor Sergio París y pues allá tuvimos algún cruce de palabras, sin embargo pues no pasó nada. El año 2014 la Secretaría Distrital de la Mujer implementó junto con Transmilenio un vagón optativo preferencial para mujeres en las horas valle, en 2 rutas, primero inicialmente en la ruta F23, J23 y luego en la ruta C71, G71, posteriormente en la ruta D26, E26, con el ánimo de que ese vagón tuviera un acceso preferencial para mujeres. Ese vagón es orientado por guías de Misión Bogotá, quienes orientan a los pasajeros y a las pasajeras a utilizar pues, el vagón en los términos en que se ha planteado. La intención, digamos, más que lograr que a las mujeres no se les acose sexualmente, es también poder visibilizar el problema y la situación del acoso sexual a las mujeres en el transporte público. Ese también era uno de los objetivos de la implementación de la medida. Algo similar ocurrió en Ciudad de México y la medida me pareció un poco exagerada, aunque debo recordar que en Ciudad de México los índices de machismo en términos de prácticas sociales son mucho más altos que en Colombia, aunque Colombia no se queda atrás. Y por esa razón se tomó la medida de que haya vagones solamente del metro para mujeres. Esperamos que Transmilenio no asuma esa medida, que solamente en una parte del vehículo vayan las mujeres, porque es una medida extrema. Esto probaría que no podemos convivir
convivir entre géneros y que no podemos respetarnos, tolerarnos y sobre todo de una manera tranquila, civilizada, pues comportarnos en el transporte público. No, yo creo que es como un pañito de agua tibia a un problema mucho más grande, porque esas mujeres que protegemos en ese vagón preferencial en Transmilenio son las mismas que tienen que embutirse en el resto de buses donde el servicio no tiene esa segregación, son las mismas que tienen que embutirse en las entradas a las estaciones para lograr encontrar un cupo, son las mismas personas que tienen que subirse a los buses viejos o al SITP en condiciones que no siempre son agradables, son las mismas mujeres que tienen que caminar por el espacio público oscuro, son las mismas mujeres que tienen que salir sin ninguna protección por parte del Estado. Entonces creo que tener ese vagón no es suficiente. Hay que recordar que el año pasado, en el mes de octubre, una fundación hizo un estudio sobre el transporte para las mujeres a nivel mundial y encontraron que Bogotá era el lugar más peligroso en transporte público para las mujeres. Y frente a eso no se ha hecho nada. Primero, se ha bajado, la percepción de seguridad hacia las mujeres ha aumentado las denuncias y esto es muy importante porque quiere decir que una mujer ya se siente respaldada para presentar una denuncia correspondiente cuando alguien la ha afectado. Y las campañas que ha iniciado Transmilenio las mide la Secretaría de Movilidad y tiene una alta aceptación por parte de los usuarios, lo que quiere decir que todas estas acciones en conjunto benefician las buenas prácticas en el sistema. Pues digamos que se han utilizado, se hizo una medición en diciembre del 2014, se hicieron en total 10.773 encuestas y digamos que la mayoría de mujeres y hombres manifestaron que estaban de acuerdo con la medida. O sea, la gente en general siente que sí es necesario tomar alguna medida para evitar el acoso sexual en el transporte público y sobre todo en el sistema Transmilenio. No, la verdad no creo que funcionen los vagones exclusivos para las mujeres, porque primero no creo que sea la medida adecuada, no creo que tengamos que segmentar a la población porque es una falta de educación, es una falta de cultura y el día de mañana si una mujer se sube en un vagón que no es exclusivo de la mujer y le sucede algo, le van a decir es que fue culpa suya, mujer, por haberse metido en un vagón que no le correspondía. Una dificultad tiene que ver con las horas en las que se utiliza pues esta medida, o sea, solamente se puede utilizar en horas valle, pues en horas pico es imposible utilizarla, entonces digamos que los horarios han tenido pues esa dificultad. Otra dificultad ha sido pues la misma aceptación o la misma presencia de las guías durante todo el tiempo que se requiera pues estar en el sistema. De todas maneras es importante decir que una medida como estas pues no resuelve todo, ¿sí? Es una medida parcial. Es necesario, como lo está haciendo la Secretaría en este momento, trabajar mucho una estrategia comunicativa en el transporte público, en el transporte masivo y en particular en Transmilenio, que contribuya precisamente a dejar de sentir que es normal, a llamar a la solidaridad ciudadana de hombres y mujeres frente a los casos de acoso sexual en Transmilenio. Al día siguiente, gracias a los colegas de los medios de comunicación y al anuncio que se dio en los medios de comunicación, fui contactada por la Dijín, por la parte que se encarga como de todos estos temas de acoso sexuales, y el teniente me decía que él no podía entender cómo era posible que unos hechos que se ocurrieron en la noche anterior se conocieran al día siguiente solamente por los medios de comunicación, y fue porque alguien de más alto rango vio en las noticias lo que estaba pasando, y si no hubiese sido por eso, de alguna manera, pues mi caso se queda ahí, en que para una próxima de pronto la policía la puede ayudar. Muchas de las denuncias o demandas que se presenten a veces generan como tristeza en una persona que es agredida, porque por lo regular estas personas las sueltan fácilmente.
Hay que trabajar más allá desde el Congreso de que las leyes sean más fuertes hacia las personas que violentan a la mujer. Una de las fallas más grandes frente a la respuesta de estos temas es la respuesta judicial. La mayoría de estos casos siguen siendo considerados como mínimos y cuentan con muy pocos elementos para que se pueda hacer una investigación seria y eficaz. Las agresiones de contenido sexual tienen que ser tratadas como un delito sexual, porque lo que más evidenciamos es que no son tratadas como un delito sexual, sino como una afectación a la moral, y que eso en sede judicial se traduce en que se reciban las denuncias como injurias por vía de hecho, que en la mayoría de los casos las afectaciones contra la libertad sexual de las mujeres son tan grandes que no pueden simplemente ser consideradas como una afectación a la moral, como puede ser un insulto o una grosería, que son las conductas que más se relacionan con lo que es el tipo penal de injurias. ¿Qué solución propone para mejorar la situación de las mujeres en el transporte público? De verdad que uno no ve cómo buscarle una solución. Poder generar más opciones de transporte viables y realmente que no se piense simplemente, digamos, en las grandes transportadoras, en Transmilenio, sino que realmente se piense en llegar a a los lugares donde no se excede y mirar realmente, hacer un estudio real de cuántas personas se están movilizando y qué soluciones se le deben dar a esto. Pueden haber muchos sistemas y muy buenos, pero mientras los ciudadanos no respetemos al otro y queramos pasar por encima del otro, va a ser muy difícil. O sea, si nosotros fuésemos un poco más solidarios, quizás podríamos tener unas mejores convivencias en el sistema. Que haya un policía allí para que nos respeten. Yo pienso que la solución no es tanto que la pongan los dueños de Transmilenio, ni el presidente, ni el alcalde, sino más que todo la ciudadanía. Sin duda la solución, desde mi perspectiva, es un asunto de cultura ciudadana, es un asunto de respeto, es un asunto de educación. No podemos tolerar que la mujer en un servicio de transporte masivo esté todo el tiempo vulnerada, que la vean como un objeto sexual o que simplemente la vean como una cosa para manosear porque simplemente es mujer. La mujer se puede ir vestida como quiera. Pues hay que cambiar comportamientos, y en ese cambio de comportamientos culturales pues están los comparendos pedagógicos, pero también hay que solidarizarse con aquellas damas o con aquellos caballeros que se sienten manoseadas o manoseados, o que de alguna manera alguien abusa restregándose su cuerpo, sus órganos genitales hacia otra persona. Pero debo señalar que en el transporte en común, pese a que esto no se dé gracias a la civilización, se puede desear. Lo que la civilización logra es que lo que usted desea no todo lo puede realizar por el bien común. Eso es lo único que se logra con la civilización. Entonces en Colombia nos hace falta eso, civilización. Es cuestión de que usted sepa sublimar sus deseos, sus pasiones, sus pulsiones en el transporte en común. Hay que recordar que cada persona maltratada en el transporte público es un comprador potencial de carro y de moto. Y si como ciudad queremos reducir el número de personas que compran carros y motos, pues tenemos que ofrecer un mejor transporte público. Porque la movilidad de la gente no cambia ni por decreto ni a garrotazos, ¿sí? Cambia con oportunidades, con alternativas, con pedagogía y con ejemplo. Creo que el primer llamado no solo a las mujeres, sino a todas las sociedades que trabajemos en la desnaturalización de las conductas que siempre han afectado a las mujeres, y entre eso pues todas las agresiones sexuales que ocurren como en el ámbito público, entre esos el transporte público. Es importante primero decirle a las mujeres que la ruta para activar, o sea, el mecanismo para activar una ruta de atención es el 123, cuando sucede un caso de acoso sexual en Transmilenio. El 123, el conductor tiene la obligación de parar, o sea, apenas se entere tiene la obligación de parar y pues de hacer todos los elementos necesarios. El conductor tiene la obligación de parar, o sea, apenas se entere tiene la obligación de parar y pues de hacer todos los elementos necesarios.
La Secretaría, cuando conoce de los casos, lo que hace es hacer un acompañamiento a las víctimas en términos de dos elementos muy importantes: la orientación sociojurídica, y en los casos en que la víctima lo decida y el caso lo amerite, representación jurídica, y la orientación psicosocial, la atención psicosocial, porque digamos que muchos de los casos, las afectaciones a las mujeres en términos emocionales son muy fuertes. Entonces la Secretaría hace ese acompañamiento paralelo entre lo jurídico y lo psicosocial. Hemos colocado ya 9 puntos de policía judicial que está en cada uno de las principales salidas de los portales. Ahí se encuentra policía judicial, o sea que una mujer que sienta que es afectada en sus derechos y hay una persona identificada, inmediatamente procede a la policía judicial, busca la autoridad, procede hacia la policía judicial y coloca la demanda correspondiente. Las personas que llegan a la policía judicial obviamente son judicializadas. Permanentemente vivimos en campañas también en redes o vivimos entregando información para respetar a la mujer y para que exista un trato digno para todos los usuarios del sistema Transmilenio. Son 2.400 policías que están siendo capacitados en términos de violencias contra las mujeres y del uso de una guía de actuación que tiene la policía para atender casos de violencias contra las mujeres. Entonces ese es el proceso que estamos haciendo para que ellos conozcan, para que ellos tengan una atención, que tenga un enfoque hacia las mujeres y respete los derechos de las mujeres. No, por eso se necesita cultura ciudadana, hay que invertir en cultura ciudadana para no tener que tomar medidas de discriminación positiva que, repito, lo único que hacen es guetoizar a las mujeres, a la población LGBTI, a los machos, etcétera, etcétera, porque eso es patético. Eso muestra de algún modo el subdesarrollo cultural de un país o de una ciudad. Me parece que una ciudad es gran ciudad cuando todos convivimos, cuando más que tolerarnos, nos respetamos. Entonces, si no hay respeto, pues es muy complicado, pero uno no puede respetar lo que no valora y no puede valorar lo que no conoce. El punto central que hoy no tenemos es una política que transforme la visión que como hombres tenemos de las mujeres en la ciudad, donde el transporte público es un componente, pero no es el centro. Y ahí creo que todavía nos falta mucho por trabajar. Si yo pudiera decirle en este momento a mi agresor algo, sería: créame, señor, que en mi corazón no hay rencor, yo ya lo perdoné, eso ya quedó saldado, pero quien se hizo más daño fue usted. Porque de alguna manera todos esos victimarios que se las dan de muy machos para tocar a una mujer, para manosear a una mujer, en verdad son muy insignificantes, y quienes más mal están son ellos, no las mujeres a las que piensan agredir. Ellos están mal y en verdad para mí son enfermos que deberían acudir a una orientación psicológica, orientación médica, a que los traten, porque no es justo que una mujer se vea violentada, que una mujer se vea damnificada de esa manera, sea cualquiera el tipo de agresión que tenga. Pero sin duda, señores agresores, tomen un poquito de conciencia y piensen: ¿qué tal si fuera su mamá, si fuera su hermana o si fuera su hija? No le gustaría, ¿cierto? Entonces, respeten.